Bienvenidos un día mu a mi canal, donde desmenuzamos todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, prepúrense, vamos a hablar de una pareja que dejó superíndice 3 a muchísimos corazones rotos, una pareja que nos hizo so más menos ar con el amor de cuento de hadas, una pareja que simplemente irradiaba química en cada escena y fuera de ella también copyright n exacto. Hoy vamos a sumergirnos en los secretos, los rumores y los detalles jugosos de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, la expareja favorita de Turquay, me atrevo a decir, del mundo entero. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favor enorme, si aún no se han suscrito al canal, corran a hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y mucho sobre sus celebridades favoritas. Y ahora subamos al grano. Ande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan genes de sonrisas superíndice 3 cómplices, miradas intensas y momentos que parecen sacados de una película romántica. Su relación superíndice 3N, nacida en el set de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno. Los fans, conocidos más menos osamente como Anker, estaban absolutamente obsesionados con cada interacción superíndice 3N, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada rumor que surgía sobre ellos. Y es que Q copyright N no iba a estarlo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y detrás de esa fachada de felicidad y perfección superíndice 3N, se escondían secretos, tensiones y, finalmente, una ruptura que dejó superíndice 3 a miles de fans devastados. ¿Q copyright pasó superíndice 3 realmente entre Ande y Kerem? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho desde el anuncio de su separación superíndice 3N. Vamos a empezar por el principio. Ande y Kerem se conocieron en 2020, durante la grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al cap. Desde el primer momento saltaron chispas. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer, alimentados por sus constantes interacciones más menos osas en redes sociales y por las declaraciones de miembros del equipo de producción superíndice 3N que aseguraban que entre ellos había algo que amistad. Sin embargo, ambos se mantuvieron copyrighticos al respecto, negando cualquier relación superíndice 3N sentimental. Ahora profundicemos un poquito en este periodo inicial. Imaginen la tensión superíndice 3N en el set. Dos superíndice 3 venes guapúsimos interpretando a una pareja que se enamora perdidamente. Las escenas románticas, los besos, las miradas. Era imposible que no surgiera algo. Y aunque ellos lo negaran, la realidad es que el ambiente en el set se había vuelto a copyright trico. Los maquilladores, los camarús superíndice 3 grafos, hasta el utilero ese despistado podía sentir la energía que emanaba entre Ande y Kerem. Se contaban historias de risas superíndice 3 cómplices durante los descansos, de miradas prolongadas durante los ensayos, de más menos os gestos de atención superíndice 3N que no pasaban desapercibidos. La presión superíndice 3N medio tica era brutal. Cada movimiento que Aquan era analizado con lupa, cada foto era interpretada como una prueba de su romance. Los fans sedientos de confirmación superíndice 3N, creaban teorías y editaban vídeos que se volvían virales en cuestión superíndice 3N de horas. La situación superíndice 3N era insostenible y finalmente en abril de 2021, durante un viaje a Maldivas, Ande y Kerem decidieron hacer pública su relación superíndice 3N. ¡Ay, Maldivas! Ese viaje que lo cambió superíndice 3 todo. Las fotos que subieron a sus redes sociales eran pura magia. Playas paradisuacas, atardeceres de ensueño más menos o y sobre todo, dos personas enamoradas disfrutando de su compound más menos UA. Fue una explosión superíndice 3N de alegría para los fans, que vieron confirmado lo que tanto tiempo habían sospechado. Pero pensándolo bien, ¿por qué copyright tardaron tanto en confirmarlo? Algunos dicen que tenían miedo de que su relación superíndice 3N afectara el copyright sito de la serie. Otros que simplemente querían proteger su intimidad. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo importante es que finalmente dieron el paso y se mostraron al mundo como la pareja que eran. Las redes sociales explotaron.
El hashtag #Anker se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial y los fans celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. A partir de ese momento Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, el epítome del amor. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariu más menos osos en Instagram y se mostraban felices y enamorados en eventos públicos. Todo parecía marchar sobre ruedas. Imaginen el impacto mediático. Cada revista, cada programa de televisión superíndice 3N, cada portal de noticias quería tenerlos en su portada. Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno global, embajadores del amor y de la copyright cito. Los fans organizaban eventos en su honor, creaban clubes de fans por todo el mundo y les enviaban regalos y mensajes de apoyo constantemente. Era una locura. Pero al mismo tiempo, era maravilloso ver CU superíndice 3 mo una pareja podía generar tanta pasión superíndice 3N y alegró en tanta gente. Pero como ya les dije, no todo era color de rosa. A medida que su fama crecua, también copyright N lo aqua la presión superíndice 3N. Ambos tenían agendas muy apretadas, compromisos profesionales que los mantenían alejados durante largos periodos de tiempo. Los rumores de celos, infidelidades y discusiones empezaron a circular con fuerza. Aunque ninguno de los dos confirmó superíndice 3 nada, las fuentes cercanas a la pareja aseguraban que la relación superíndice 3N estaba pasando por un momento difícil. Profundicemos un poco en esta etapa oscura de la relación superíndice 3N. La distancia, como ya sabemos, es un factor que puede desgastar cualquier relación superíndice 3N, y en el caso de Hande y Kerem, era un problema constante. Hande, con su agenda llena de proyectos como modelo y actriz, viajaba constantemente. Kerem, por su parte, también copyright N estaba enfocado en su carrera y tenía compromisos que lo mantenían ocupado. Esta falta de tiempo juntos, sumada a la presión superíndice 3N mediática, empezó superíndice 3 a generar tensiones en la pareja. Uno de los principales problemas, según estas fuentes, era la diferencia en sus personalidades. Hande, conocida por su carácter extrovertido y su espíritu libre, chocaba a veces con la personalidad reservada y controladora de Kerem. Además, sus ambiciones profesionales también copyright N eran diferentes. Hande estaba enfocada en consolidar su carrera como actriz, mientras que Kerem quería explorar nuevas facetas como productor y director. Es cierto, la diferencia de personalidades puede ser un factor determinante en el copyright cito o el fracaso de una relación superíndice 3N. Hande, siempre radiante y sonriente, parecía disfrutar de la atención superíndice 3N mediática y de la vida social. Kerem, por su parte, era reservado y prefería mantener un perfil bajo. Estas diferencias, que al principio podían parecer complementarias, con el tiempo se convirtieron en un punto de fricción superíndice 3N. Además, las ambiciones profesionales de cada uno eran muy diferentes, lo que generaba conflictos a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de la relación superíndice 3N. Otro factor que influyó superíndice 3 en el deterioro de la relación superíndice 3N fue la intromisión superíndice 3N de sus familias. Se dice que tanto la familia de Hande como la de Kerem tenían opiniones muy fuertes sobre su relación superíndice 3N y que ejercían presión superíndice 3N sobre ellos para que tomaran decisiones que no siempre estaban de acuerdo con sus deseos. Hay las familias. Siempre metiendo la cuchara. En el caso de Hande y Kerem, parece que la presión superíndice 3N familiar fue un factor importante en el deterioro de la relación superíndice 3N. Se rumoreaba que la familia de Hande no estaba muy contenta con la relación superíndice 3N, ya que consideraban que Kerem no era el hombre adecuado para ella. Por otro lado, la familia de Kerem también copyright N tenía sus propias reservas. Estas tensiones familiares, sumadas a los problemas que ya tenían como pareja, hicieron que la situación superíndice 3N se volviera insostenible. En enero de 2022, la noticia que nadie quería oír se hizo realidad: Hande y Kerem habían roto. El anuncio fue hecho a través copyright S de sus representantes, quienes pidieron respeto y privacidad para ambos en este difícil momento. La reacción superíndice 3N de los fans fue devastadora. Muchos se negaron a creer la noticia y continuaron aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Recuerdo perfectamente el día en que se anunció superíndice 3 la ruptura. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción superíndice 3N. Los fans de Anker no podían creer que su pareja favorita se había separado.
Muchos se negaron a aceptarlo y crearon campau más menos en redes sociales para pedirles que volvieran. Era como si se les hubiera roto el corazón superíndice 3N a todos al mismo tiempo. Pero, ¿les fueron las razones reales de la ruptura? Aunque nunca se sabe con certeza, las teorías son muchas. Algunos apuntan a la incompatibilidad de sus agendas y personalidades, otros a la presión superíndice 3N medio utica y la intromisión superíndice 3N de sus familias y otros, osados, a la presencia de terceras personas. Las teorías sobre las razones de la ruptura son interminables. Algunos dicen que fue la distancia, otros que fueron las diferencias de personalidad, y otros, atrevidos, que hubo infidelidades de por medio. Lo cierto es que nunca sabremos la verdad absoluta, ya que Andy y Kerem han preferido mantener silencio al respecto. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, es porque piedras trae. Lo cierto es que Andy y Kerem han seguido caminos separados y aunque han intentado mantener la cordialidad, la relación superíndice 3N entre ellos parece ser puramente profesional. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno ha confirmado ninguna relación superíndice 3N seria hasta el momento. Después copyright ese de la ruptura, tanto Ande como Kerem han tratado de seguir adelante con sus vidas. Ande ha continuado cosechando a copyright hitos en su carrera como actriz y modelo, y ha sido vinculada sentimentalmente con otros famosos. Kerem por su parte también copyright N ha seguido trabajando en diferentes proyectos y ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Aunque han coincidido en algunos eventos públicos, la relación superíndice 3N entre ellos parece ser estrictamente profesional. La historia de Ande y Kerem es una lección superíndice 3N para todos nosotros. Nos demuestra que a veces las cosas no son lo que parecen y que incluso las relaciones perfectas pueden terminar. También copyright N nos enseña más menos a que la presión superíndice 3N medio utica puede ser devastadora y que es importante proteger nuestra privacidad y tomar decisiones que sean fieles a nuestros deseos. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande y Kerem. Recuerden que toda esta información superíndice 3N es basada en rumores y fuentes cercanas a la pareja, por lo que no podemos asegurar que sea 100% verídica. Pero un copyright serua del mundo del espectro culo sin un poco de chisme. En resumen, hoy exploramos los secretos de True S de la relación superíndice 3N de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, desde su romance en Senú con diéresis al cap hasta su medio tica ruptura, destacando la presión superíndice 3N, las diferencias personales y la influencia de sus entornos. Vimos CU superíndice 3 la magia del set se trasladó superíndice 3 a la vida real, creando una expectación superíndice 3N enorme entre los fans. Analizamos CU superíndice 3 la presión superíndice 3N medio utica, la distancia y las diferencias de personalidad pudieron influir en el desenlace. También copyright N hablamos de la posible intromisión superíndice 3N de sus familias y de las diferentes teorías que surgieron tras la ruptura. En definitiva, una historia de amor que, como muchas otras en el mundo del espectáculo, tuvo un final inesperado. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Ande y Kerem. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Alguenedúa se reconciliaron en CUL? ¿Creen que fue la verdadera razón superíndice 3N de su ruptura? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber si son team Ande, team Kerem, o team, el amor no siempre es lo que parece. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, mis amores, manta copyright nanse siempre curiosos y no dejen que nadie les quite la ilusión superíndice 3N de creer en el amor. Hasta la superíndice 3 Sima.